La figura de Fidel Castro es sin duda una de las más controvertidas de la historia contemporánea. Para muchos, él fue un héroe que desafió el imperialismo estadounidense, mientras que para otros fue un dictador que estableció un régimen opresivo en Cuba. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto son los aspectos más oscuros y escandalosos de su gobierno. Desde la represión brutal de la disidencia hasta sus inusuales escapadas y excentricidades, la vida de Castro estuvo marcada por un lado que contradice la imagen del revolucionario heroico. En este recorrido exploraremos los elementos más sombríos de su historia. Quédate hasta el final del video para conocer la manera en que este hombre condenó con millones de vidas. Antes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Fidel Castro llegó al poder en 1959 tras una revolución que derrocó a Fulgencio Batista. Este cambio de régimen prometió grandes transformaciones sociales y económicas en Cuba. Sin embargo, detrás de la fachada de progreso y justicia social se ocultaban prácticas represivas. Desde el principio, el régimen de Castro estableció un sistema de vigilancia que controlaba todos los aspectos de la vida cubana. La seguridad del Estado se convirtió en un órgano poderoso, capaz de reprimir cualquier forma de oposición. Se estima que miles de cubanos fueron encarcelados por razones políticas y muchos otros fueron sometidos a torturas y abusos en prisiones. Uno de los episodios más oscuros de la revolución fue la creación de los llamados juicios de sangre. En estos juicios sumarios, considerados una forma de justicia revolucionaria, los opositores de Castro eran juzgados en procesos que a menudo no respetaban los derechos fundamentales. En 1960 se llevaron a cabo una serie de juicios en los que se sentenciaron a muerte a cientos de personas. El régimen justificó estas acciones bajo el pretexto de la defensa de la revolución, pero la realidad era que se trataba de un intento de silenciar cualquier disidencia. El uso de propaganda también fue un pilar fundamental en la estrategia de Castro. La prensa, los medios de comunicación y la educación fueron controlados para promover la imagen del líder como un salvador. Pero a la vez las críticas y el disenso fueron sistemáticamente eliminados. Las informaciones que llegaban al exterior eran cuidadosamente manipuladas para presentar una versión idealizada de la vida en Cuba, mientras que los problemas sociales y las violaciones de derechos humanos quedaban en la penumbra. La represión no se limitaba a la disidencia política. Castro también estableció un sistema de control social que afectaba a todos los aspectos de la vida cotidiana de los cubanos. La homosexualidad, por ejemplo, fue durante muchos años un tabú en la sociedad cubana, y los homosexuales eran objeto de persecución. Se les consideraba enfermos y se los enviaba a campos de trabajo forzado, donde sufrían maltratos y abusos. Este periodo oscuro de la historia cubana ha sido reconocido por el propio régimen, que ha pedido perdón en años posteriores, pero las heridas siguen abiertas en la memoria colectiva. En el ámbito internacional, Castro se destacó por su apoyo a movimientos revolucionarios en otros países, lo que lo convirtió en una figura emblemática de la Guerra Fría. Sin embargo, este apoyo a la insurgencia fue a menudo acompañado de tácticas cuestionables. Por ejemplo, en Angola, Cuba envió tropas para respaldar al gobierno de Neto, y en el proceso se involucró en una guerra civil que dejó miles de muertos. Castro utilizó la narrativa de la lucha contra el imperialismo para justificar sus acciones, aunque muchas veces sus intervenciones resultaron en sufrimiento para las poblaciones locales. Las relaciones de Castro con otros líderes también fueron notoriamente polémicas. La figura de Ernesto Che Guevara, por ejemplo, es venerada en muchos círculos como un símbolo de la revolución. Sin embargo, su relación con Castro fue tensa en ocasiones, especialmente debido a las diferencias en sus visiones de cómo llevar adelante la revolución. Guevara finalmente dejó Cuba para apoyar otras luchas en el mundo, pero su legado sigue siendo parte del relato revolucionario de Castro, que en muchos casos distorsiona la realidad de sus tensiones. Si estás disfrutando del video hasta ahora, déjanos un me gusta y un comentario para que todos aquellos cubanos que lo necesiten te puedan leer. La vida personal de Castro también estuvo marcada por escándalos y excesos. Era conocido por su estilo de vida lujoso, que contradecía la imagen de un líder proletario. A menudo se le veía en fiestas y banquetes, mientras que la población cubana enfrentaba escasez de alimentos y recursos. Este desajuste entre su vida privada y la situación del país fue objeto de críticas tanto dentro como fuera de Cuba. La cultura de culto a la personalidad que él mismo fomentó, que lo presentaba casi como un héroe nacional, chocaba con la dura realidad de la vida cotidiana de los cubanos. Un episodio notable que refleja la personalidad excéntrica de Castro fue su relación con el liderazgo soviético. En 1962, durante la crisis de los misiles, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear.
Castro, en su afán por demostrar su poder y su resistencia ante el imperialismo, propuso acciones que fueron consideradas extremas incluso por los líderes soviéticos. Su comportamiento errático y su deseo de involucrarse en el conflicto demostraron un lado de su personalidad que iba más allá de la revolución, dejando al mundo preguntándose hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su ideología. Además, Castro también era conocido por su interés en el esoterismo y la astrología. Se dice que tomaba decisiones políticas basadas en horóscopos y predicciones astrológicas, algo que añade una capa más de complejidad a su figura. Este aspecto de su personalidad se ha discutido poco, pero su inclinación por lo oculto y lo místico refleja una búsqueda de control sobre su destino y el de su nación. Esto contrasta con su imagen de líder racional y estratégico, mostrando que también era un hombre influenciado por creencias poco convencionales. Sin embargo, la complejidad de Castro no termina ahí. A lo largo de los años hubo múltiples intentos de asesinato en su contra, la mayoría de los cuales fueron orquestados por la CIA. Estos intentos fueron un testimonio del impacto que Castro tuvo en la política internacional, así como de la animosidad que generó en el gobierno de Estados Unidos. Los métodos utilizados en estos intentos de asesinato, desde venenos hasta explosivos, son una prueba del deseo de deshacerse de un líder que se convirtió en un símbolo de resistencia en América Latina. La percepción de Castro también ha evolucionado a lo largo del tiempo. Muchos cubanos, especialmente los jóvenes, han comenzado a reevaluar su legado. Si bien algunos aún lo ven como un héroe, otros están empezando a cuestionar la narrativa oficial y a exigir una revisión crítica de su gobierno. Este cambio en la percepción pública es un reflejo de un país que busca reconciliar su pasado con un futuro incierto. Las reformas económicas que Castro implementó en sus últimos años, impulsada por la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante, también son objeto de controversia. Algunos ven estos cambios como un reconocimiento de los errores del pasado, mientras que otros argumentan que fueron intentos tardíos de mantener el control en un sistema que se encontraba en crisis. La realidad cubana actual, con su mezcla de restricciones y nuevas oportunidades, sigue siendo un legado de su gobierno que desafía las narrativas simplistas de héroe o villano. Ahora bien, ¿cómo influyó la figura de Fidel Castro en la política latinoamericana y en los movimientos sociales de la región durante el siglo XX? ¿Qué lecciones se pueden aprender de los métodos de represión utilizados por Castro para manejar la disidencia y el descontrol social? ¿De qué manera el legado de Fidel Castro sigue afectando la percepción y la identidad del pueblo cubano en la actualidad? Estas preguntas tienen muchas respuestas. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido sobre personajes icónicos, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like a este video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.